En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su segunda parte, la celebración del misterio cristiano. Segunda sección, los 7 sacramentos de la Iglesia. Capítulo primero, los sacramentos de la iniciación cristiana. Artículo tercero, el sacramento de la Eucaristía. Entramos el día de hoy en el quinto apartado, donde el Catecismo dedicará 25 números, del 1356 al 1381, al estudio del tema que tiene como título el sacrificio sacramental. El día de hoy vamos a profundizar en los números 1356 al 1358 con el tema Acción de Gracias, Memorial, Presencia. Número 1356 del Catecismo dice: si los cristianos celebramos la Eucaristía desde los orígenes y con una forma tal que en su substancia no ha cambiado a través de la gran diversidad de épocas y de liturgias, es porque nos sabemos sujetos al mandato del Señor dado la víspera de su pasión. Haced esto en memoria mía. Número precioso que nos presenta el Catecismo en esta mañana, queridos amigos. Fíjense que lo primero que dice, que llama muchísimo la atención, es que después de 2000 años, que haya habido tal fidelidad a la transmisión de la Eucaristía, es realmente un milagro. Que nos hayamos atrevido los cristianos a ser tan fieles a lo que Jesucristo nos mandó, es realmente un milagro. Llama muchísimo la atención, queridos amigos, que haya habido durante 2000 años esta gran conciencia de que los cristianos estábamos obedeciendo a Jesucristo, preservando el tesoro más grande sin cambiarle prácticamente nada. ¿Por qué? Porque nosotros no somos nadie para cambiar lo que Dios mismo estableció. Esto es algo muy hermoso que tenemos que agradecerle a la Iglesia, que en medio de todos los avatares, la Eucaristía se ha conservado intacta. Este número del Catecismo que acabamos de leer nos hace caer en cuenta, queridos amigos, que han pasado muchos siglos y que la Iglesia ha pasado por situaciones históricas muy diversas, cambios de tiempos, cambios de épocas, de liturgias, que se han llevado a cabo ritos litúrgicos muy diversos, como el rito latino o como los ritos orientales. Pero a pesar de tanta diversidad de culturas, de idiomas, de ritos, lo que llama verdaderamente la atención es cómo la Iglesia ha permanecido en esa gran fidelidad en transmitir lo que había recibido en sus manos de barro, en transmitir ese tesoro de Jesucristo sin deformarlo, sin cambiarlo según nuestros criterios. Y para justificar esto tan hermoso, el Catecismo nos regala el texto de la primera carta de los Corintios 11, 23, 24. Dice San Pablo: porque yo recibí del Señor lo que os he transmitido, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este es mi cuerpo que se da por vosotros. Haced esto en recuerdo mío. Por tanto, queridos amigos, estas palabras de San Pablo están pronunciadas
por alguien que no se considera dueño, sino solamente depositario. Y de dueño a depositario hay una diferencia bastante grande. El dueño hace y deshace a su antojo. El depositario solo recibe con humildad y transmite con la conciencia de que no tiene derecho a cambiar nada de lo que ha recibido. Y es por esto que nos atrevemos a decir que es un milagro la Eucaristía de fidelidad de la Iglesia. Y por eso la Eucaristía es la misma hoy que hace 2000 años. También es verdad que la Iglesia tiene la autoridad para poder adaptar ciertos aspectos de la Eucaristía. Pero si nos fijamos bien, queridos amigos, son aspectos absolutamente accidentales, porque lo esencial nunca se toca. Por cierto, a veces nos cuesta mucho diferenciar cuáles son esos aspectos esenciales de los aspectos accidentales de la Eucaristía. Y algunas veces, por no saber diferenciar, es que se arman los problemas, se arman los líos. Por ejemplo, algunas personas han dicho, nos han cambiado el Padre Nuestro. Antes lo rezábamos de una manera y ahora nos lo han cambiado. Han cambiado algunas palabras. Pero en el fondo no es así. En el caso, por ejemplo, del Padre Nuestro, su formulación original, escrita en griego, posteriormente fue traducida por San Jerónimo alrededor del año 406 y después de ahí se ha traducido a las diversas lenguas vernáculas de cada lugar. Imagínense la tarea de esa traducción. Y en ese proceso de las diferentes traducciones han habido muchos matices diferentes en cada lugar, en cada cultura, en cada época, y ha sido traducido según las habilidades de los traductores. Y la Iglesia, en momentos determinados, ha querido unificar estas traducciones tomadas desde el original para que, por ejemplo, en la lengua castellana, todos recemos de la misma manera. Y así es como lo hace. Pero eso no es cambiar, eso es intentar ajustar cada vez más el Padre Nuestro al original, ¿no? O cualquier lengua que estemos usando. Algo parecido, queridos amigos, ocurrió con la reforma de la liturgia que propuso el Concilio Vaticano II. Muchos dijeron, y todavía dicen hoy de una manera fuerte, incluso errónea, nos han cambiado la misa. Y la verdad es que no es que ha cambiado la misa, se adaptó la misa a los nuevos tiempos. Pero en definitiva, la sustancia de la Eucaristía, la Iglesia la ha preservado con absoluta fidelidad. Se introdujo la lengua vernácula, se introdujo que el sacerdote no estuviera de espaldas al pueblo, sino de frente al pueblo como un intermediario entre Dios que está en el tabernáculo y el pueblo, y Él es el intermediario. Antes la concepción se tenía que el sacerdote volteado de espaldas al pueblo era la cabeza del pueblo que llegaba al altar a ofrecer el sacrificio en el altar. Esto son momentos que la Iglesia ha ido adaptando a los tiempos, pero no cambiando la Eucaristía. Incluso en esas mismas reformas que se hicieron en el Concilio Vaticano II con la liturgia, fueron siempre intentando volver a las raíces originales.
No hay auténticas reformas, queridos amigos, sin volver a las raíces, sin volver a lo esencial, a lo sustancial. A la hora de hacer las reformas, la Iglesia siempre ha tenido en cuenta cómo celebraban los primeros cristianos, cómo celebraban los primeros padres de la Iglesia en esos primeros siglos. En otros aspectos, es verdad que la Iglesia puede y debe adaptar a los tiempos, como por ejemplo ha podido hacer en el Concilio Vaticano II, que se celebren las liturgias en las lenguas vernáculas de cada lugar. Pero es que en los primeros siglos la lengua vernácula era primero el griego y luego el latín, la lengua del Imperio Romano. Al caer el Imperio Romano, el latín se fue poco a poco dejando de lado y fue poco a poco dejando de ser la lengua del pueblo, pero sí quedó como la lengua de la Iglesia. Cuando la Iglesia quiere celebrar la misa en lengua vernácula, lo que hace es celebrar la misa en la lengua que el pueblo puede entender, como cuando hacían los primeros siglos que celebraba la misa en latín durante el Imperio Romano. Todos entendían la misa porque todos hablaban latín. Pero hoy día no. Hoy día ya las personas no saben la lengua latina y por eso se pierden en la misa. Sonará muy bonito, sonará muy angelical, pero estás perdido en la celebración. Y por eso la Iglesia nos propone, vamos a celebrar como celebraban los primeros cristianos, entendiendo todo. Y entendiendo todo, en el siglo I, II, III, IV, era celebrando en latín. Hoy, en el año 2023, celebrando en la lengua que cada pueblo puede entender. Y esto es una cosa y un regalo que nos ha dado el Concilio Vaticano II maravilloso. En definitiva, muchas veces cuando hay mucho escándalo o incomprensión, es porque no se tiene, queridos amigos, esa capacidad de distinguir. Y hoy tienes un montón de personas peleando por la misa en latín, insultando al Santo Padre, oponiéndose al Santo Padre. Pero yo les pregunto, hay veces, con todo el respeto, y yo entiendo la lengua latina, y es, vas a misa y te pierdes. ¿Con qué te quedas? Por algo la Iglesia maestra, por algo la Iglesia madre propone que se celebre la Eucaristía en cada lengua para que ninguno se pierda, para que todos puedan comprender aquello que están celebrando. Aún así, la Iglesia no tiene el poder de cambiar lo que es sustancial, aquello que viene de Jesucristo. Haced esto en memoria mía. Lo circunstancial sí tiene el poder y tiene el deber de adaptarlo para que cada vez sea mejor vivida esa celebración eucarística. Fíjense, queridos amigos, hace algunos años, la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, con el cardenal Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, recibió una consulta por parte de una comunidad católica que estaba en los desiertos del norte de África, en el desierto del Sahara. Y esa carta la escribía un capellán que acompañaba a algunas tribus nómadas que iban por el desierto en camellos. Y la carta decía, o la pregunta que estaban haciendo decía, como en estos territorios del desierto no disponemos de pan y de vino, ¿podríamos celebrar la Eucaristía cambiando el vino por leche de camello y el pan de trigo por el pan de arroz?
Y la Santa Sede le contestó a esta comunidad: no, no nos consideramos con autoridad para cambiar aquello que vino de Jesucristo. La Eucaristía se celebra con vino de uva y con pan de trigo, no con ningún otro elemento material, aunque sea parecido. Contundente. No tiene la autoridad para cambiar lo que es esencial. Pero si le estuvieran preguntando si era posible celebrar esa Eucaristía en la lengua que estos hombres nómadas hablaban y que si podían traducir los textos litúrgicos, la respuesta hubiera sido sí. Traduzcamos los textos litúrgicos, la Biblia, para que ellos puedan entender en totalidad eso que están celebrando. De todo esto, queridos amigos, podemos sacar la conclusión de que no podemos pensar en la Santa Eucaristía como un escenario hecho a nuestra medida, donde podemos expresar nuestra creatividad espiritual y cambiar las cosas. La Santa Misa, la Eucaristía, no es un escenario donde uno puede expresar sus originalidades, como en algunos lugares hace unos años, que algunos sacerdotes propusieron celebrar una misoteca, y era celebrar una misa en una discoteca, que para atraer a los jóvenes, pues no, eso no tiene cabida en la Iglesia católica, en la celebración de la Eucaristía, en una misoteca. Porque es que la liturgia no es un escenario inventado por mí. La Eucaristía es una revelación de Dios. Es Dios que se me da a conocer. Dicho de otro modo, queridos amigos, la Eucaristía no es un invento del hombre para intentar llegar a Dios, sino que es un don de Dios que ha llegado al hombre. Son unas escaleras que se han trazado de abajo hacia arriba. No son. Son unas escaleras que se han tendido de arriba hacia abajo. Es una revelación de Dios al hombre. Y esto es lo que tenemos que tener nosotros claro. Como sabemos, hay dos formas de religiosidad. Una religiosidad que es natural y otra religiosidad que es revelada. La religiosidad natural es el esfuerzo del hombre para intentar llegar a Dios, por su propia iniciativa, por sus medios, por sus capacidades. Pero la religiosidad revelada es la iniciativa de parte de Dios y llega a nosotros, y nos comunica su palabra, y nos enseña a rezar, y nos enseña a celebrar, y nos enseña el camino. Y esto es muy importante, queridos amigos, porque la liturgia es una forma en la que Dios ha querido revelarse al hombre, transmitiendo fielmente a través de la sucesión apostólica este gesto que Jesús hizo con los 12 apóstoles. Haced esto en memoria mía. La Iglesia tiene conciencia de estar transmitiendo algo que Dios le reveló. Y ese es el milagro, que en 2000 años la Eucaristía se ha mantenido fiel. También es un milagro que durante 2000 años la Iglesia haya permanecido idéntica y fiel a sí misma. Y esto, queridos amigos, solo se explica por las mismas palabras de Jesucristo. Y las puertas del infierno no la derrotarán. Ese es el milagro de la permanencia de la Iglesia. Ese es el milagro que nos tiene que dar a nosotros la esperanza de que aunque muchos se van,
estamos en la iglesia de Jesucristo y que nosotros no queremos cantidades, sino convencidos, porque las puertas del infierno no la derrotarán. Y esas palabras fueron de Jesucristo mismo. Ese milagro de permanencia de la iglesia, de fidelidad de la iglesia a la Eucaristía, solo se da por la gracia y la asistencia del Espíritu Santo, para ser fieles a la liturgia, para ser fieles a la transmisión del don revelado que nos fue entregado en estas manos de barro. Es algo precioso para nuestra meditación, queridos amigos. Dicho esto, el Catecismo nos propone el número 1357 que dice: ¿cumplimos este mandato del Señor celebrando el memorial de su sacrificio? Al hacerlo, ofrecemos al Padre lo que Él mismo nos ha dado, los dones de su creación, el pan y el vino, convertidos por el poder del Espíritu Santo y las palabras de Cristo en el cuerpo y la sangre del mismo Cristo. Así Cristo se hace real y misteriosamente presente. Fijémonos, queridos amigos, que celebramos el memorial de su sacrificio. Volvemos a traer esta palabra tan importante para nosotros: memorial. Al hacerlo, ofrecemos a Dios lo que Él mismo nos ha dado: el pan, el vino, los dones de la creación, el don de Jesucristo. Y aquí, queridos amigos, hay una reflexión importante que debemos hacer, porque nosotros, ¿qué le podemos ofrecer a Dios que Él no tenga? Nos acordamos cuando éramos pequeños. Íbamos a la misa con nuestra mamá o nuestro papá y ellos nos daban una moneda para que la echáramos en la canasta de la colecta. Y nuestros padres pensaban: se la doy para enseñarle a dar. Yo le doy para que él lo dé. Cuando es el cumpleaños de la mamá, le damos el dinero para que el niño compre un regalo para darle a la mamá, que es la dueña de ese dinero. Y sabemos, sí, ella es la dueña. Pero al niño lo educamos así: toma esto para que tú lo regales a mamá. Algo así ocurre en nuestra relación con Dios. Dios mismo te da la moneda para que la eches en la canasta. ¿Por qué? Porque para Dios lo importante es enseñarte, es educarte para la hora de la ofrenda. La vida tuya es un don y ahora tienes que ofrecer aquello que has recibido. En la celebración de la Eucaristía, Él mismo nos da lo que nosotros vamos a ofrecer. Él mismo nos ofrece el sacrificio de Cristo para que nosotros digamos: por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Todopoderoso. Ha sido una iniciativa suya, pero Él ha querido incorporarnos. Eso es hermosísimo. Por eso San Agustín decía: el que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Él quiere que también te incorpores a ese ofrecimiento de Cristo al Padre. Él quiere que tú te impliques en ello. Él quiere que tú tengas un consentimiento de tu voluntad. Y es por eso que al niño se le da la moneda para que él tenga la voluntad de darla. Lo importante no es la moneda. Esa moneda no es suya, sino que lo importante es la voluntad del niño de dar la moneda, de desprenderse de ella. Porque puede ocurrir que le demos la moneda al niño y luego él no quiera meterla en la canasta y quiera quedarse con ella.
Y eso nos debe dar a entender cómo debemos educar al niño. Porque está la tendencia a quedarse con la moneda que le ha sido dada. Algunas veces recibimos los dones de Dios y preferimos quedarnos con ellos. Por eso la pregunta es, ¿qué tengo yo que no haya recibido? Si todo es un don, si todo es gracia. Eso es lo que el Señor quiere que sea objeto de nuestra sensibilidad, queridos amigos, que cuando celebre la Eucaristía, yo vuelva a Dios todos los dones que Él me ha dado. Y el Señor quiere de esta forma educarnos. Porque el auténtico educador no es el que hace cosas, sino el que hace hacer. No es mejor educador el que da una moneda, sino el que enseña a darla. Y eso mismo hace el Señor en la celebración eucarística. Toma el sacrificio de Cristo, yo te lo doy. Ahora tú di conmigo, por Cristo, con Él y en Él. Él te lo da. Y como a un niño te dice, ahora tú ofrécelo al Padre. Es una cosa hermosísima, es una auténtica pedagogía de Dios, en la que nosotros debemos sabernos enseñados por Él. Es una pedagogía divina que a nosotros nos introduce en un aprender a hablar con Dios, a aprender a expresarnos con Él y aprender a ser muy humildes. Solo puede ser buen cristiano el que se sabe gratuitamente salvado por Dios. Solo puede celebrar la Eucaristía correctamente el que sabe que es un don de la gracia, el que sabe que está correspondiendo por la gracia de Dios a un don suyo. Es un don de Dios el que Cristo entregara su vida por nosotros. Y también es un don de Dios que nosotros podamos corresponder a ello y levantar el cáliz y decir, por Cristo, con Él y en Él. Esto es, pues, queridos amigos, el memorial, en el que el Padre nos hace a nosotros cooferentes, es decir, ofrecemos la Eucaristía junto con Cristo. Él nos da la gracia no solo de tener el sacrificio de Cristo, sino de ser yo también cooferente, que yo también pueda ofrecerlo como si fuera mío. Así como el niño, que una vez que pone la moneda en la canasta, va corriendo con su padre o con su madre y le dice, ¿viste qué generoso soy? He entregado la moneda. Y el padre o la madre piensan en su interior, pero no era tuya. Yo te la di para que hicieras ese acto de ofrecimiento y pudieras sentir el gozo de darla. Y ahí, ese padre y esa madre se han sentido y han experimentado ser unos buenos educadores. Eso mismo es lo que hace el Padre con nosotros. Nos hace cooferentes. Nos hace llegar a decir, te ofrezco, como si fuera mío, aunque no lo es, pero Dios te lo da para que lo ofrezcas y para que entiendas que la salvación no solo ha consistido en un ofrecimiento de Cristo al Padre, sino que también ese ofrecimiento de Cristo al Padre está unido al tuyo. Jesús ha querido decirte, querido amigo y amiga, ofrece conmigo, ofrece junto a mí. No me dejes solo en este momento de la ofrenda. Dicho esto, el catecismo
nos presenta el siguiente número, 1358, que dice: por tanto, debemos considerar la Eucaristía como acción de gracias y alabanza al Padre, como memorial del sacrificio de Cristo y de su cuerpo, como presencia de Cristo por el poder de su palabra y de su espíritu. Preciosa conclusión que nos hace recordar el Salmo que dice: ¿cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación invocando su nombre. En primer lugar, dice el Catecismo, que la Eucaristía como acción de gracias y alabanza al Padre. Qué cosa más hermosa. La auténtica espiritualidad del hombre forzosamente tiene que ser una acción de gracias. Es decir, nosotros nos sabemos totalmente regalados por Dios. Solamente Él tiene sensibilidad para saber que vive de milagros, que vive de misericordia. Por eso, acción de gracias. Algunas veces en nuestra vida, lastimosamente, para darnos cuenta que vivimos de milagros, que vivimos de regalo, de misericordia, nos debe pasar algo extraordinario, fuertísimo, para abrirnos los ojos. Porque muchas veces no valoramos las cosas que tenemos rutinariamente. Haber despertado esta mañana, tener un trabajo. Eso es rutina, parece como si tendría que ser así, pero no tendría que ser así. Mañana posiblemente no amanezca para ti. No todo tiene que ser así. Vivo de milagro. Y nosotros debemos aprender a agradecer a Dios por todos estos milagros que recibimos de una manera continua, de una manera espontánea, de una manera constante. Que no nos ocurra nunca que para agradecer algo o para valorarlo tengamos que carecer de él. Por eso dice ese dicho: nadie sabe lo que tiene hasta el día que lo pierde. Pues no, ese dicho ojalá no haga carrera en nuestra vida. Por eso, queridos amigos, en nuestra espiritualidad debemos esforzarnos por fomentar la acción de gracias, por fomentar la sensibilidad de apreciar tantas cosas de las que estamos rodeados y hacer nuestra vida un canto de alabanza a Dios Padre. Ocurre, sin embargo, que cuando uno cae en cuenta de lo grande que es Dios, de lo bueno que es Dios, se da uno cuenta que las palabras se quedan cortas para proclamar su grandeza. Y entonces, en ese momento, es cuando uno puede descubrir que la Eucaristía es la forma más perfecta de dar gracias a Dios. Que no es el canto, ni es mi oración personal, sino que es la Eucaristía, la forma más perfecta de dar gracias a Dios. Porque mis palabras, mis bailes, mis cantos se quedan cortas. ¿Cómo le puedo pagar a Dios todo el bien que me ha hecho? Le digo gracias. Pero aunque le digo gracias, yo quiero transmitirle gracias infinitas y me quedo corto. Y entonces, ¿cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? En la Eucaristía. En la Eucaristía nosotros nos unimos a Jesucristo para darle gracias. Jesús se hace hermano nuestro, para que cuando Él dice gracias Padre, también nosotros se lo estemos diciendo con todo el fundamento necesario. Mi agradecimiento al Padre unido al de Jesús tiene toda la consistencia, porque la acción de gracias de Jesucristo se me ha dado a mí también para que yo también la pronuncie.
Luego dice el catecismo, en segundo lugar, la Eucaristía como memorial del sacrificio de Cristo y de su cuerpo. Y volvemos a traer la palabra memorial, a hacer presente, más allá del espacio y del tiempo, por la acción del Espíritu Santo, el sacrificio de Cristo en el monte Calvario. Cada vez que celebramos la Santa Misa, estamos en el monte Calvario y debemos decir sin duda alguna, yo estuve allí, en el monte Calvario, ahí en ese momento. Eso tiene gran fuerza en nuestra vida. Estar con Jesús, porque ese memorial me hace presente hoy lo que sucedió hace 2000 años. Y en tercer lugar, dice el catecismo, la Eucaristía como presencia de Cristo por el poder de su palabra y de su espíritu. En la catequesis pasada, cuando hablamos de la epíclesis, que es ese momento en el que el sacerdote extiende las manos sobre el pan y el vino, y con ello invoca que Dios Padre envíe el poder del Espíritu Santo, para que por ese poder de esa palabra, ese pan y ese vino se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Que el poder de esa palabra haga una nueva encarnación en ese momento. Por el poder de la palabra, que fue al inicio creadora, se prolongue esa encarnación. Por tanto, la Iglesia, queridos amigos, quiere ayudarnos a entender estos tres aspectos importantísimos de la Eucaristía. Eucaristía como acción de gracias y alabanza al Padre. Eucaristía como memorial del sacrificio de Cristo y de su cuerpo. Eucaristía como presencia de Cristo por el poder de su palabra y de su espíritu. Y concluimos esta catequesis con una pregunta. ¿Cuál de estos tres aspectos puede ser el más olvidado hoy día? Eucaristía como acción de gracias y alabanza al Padre, Eucaristía como memorial del sacrificio de Cristo y de su cuerpo, o Eucaristía como presencia de Cristo por el poder de su palabra y de su espíritu. Y yo creo que el más olvidado puede ser el segundo. La Eucaristía como memorial del sacrificio de Cristo y de su cuerpo. Y esto me hace volver a enfatizar que la Eucaristía es el memorial, la actualización del sacrificio de Cristo en el monte Calvario. Cada vez que celebramos la Eucaristía, estamos actualizando de una manera incruenta, pero real, el sacrificio de Jesucristo.